Nunca olvides lo fuerte que eres. Cómo sanar tus heridas, recuperar tu valor y volver a creer en ti. Introducción. Hay heridas que no se ven. Dolores que una mujer aprende a esconder detrás de una sonrisa, detrás de un estoy bien, detrás de días normales donde por dentro se siente rota. Este libro nació para esas mujeres. Para la que alguna vez sintió que no era suficiente. Para la que entregó demasiado amor y terminó vacía. Para la que lloró en silencio mientras todos pensaban que era fuerte. Para la que se perdió intentando que alguien más la quisiera. Porque llega un momento en la vida en que una mujer se cansa. Se cansa de rogar amor. Se cansa de sentirse pequeña. Se cansa de mendigar atención, cariño y respeto. Y entonces comienza a despertar. Tal vez no fue fácil tu historia. Tal vez tu corazón conoció el rechazo, la traición, el abandono o las decepciones. Tal vez entregaste tu confianza a personas equivocadas. Tal vez amaste tanto que olvidaste amarte a ti misma. Pero escucha esto con atención. Nada de eso define tu valor. Este libro no es para mujeres perfectas. Es para mujeres reales. Mujeres que han llorado por amor. Mujeres que han sentido ansiedad. Mujeres que han tenido miedo de quedarse solas. Mujeres que alguna vez se miraron al espejo y dejaron de reconocerse. Aquí no encontrarás promesas vacías. Encontrarás verdades. Reflexiones profundas. Heridas emocionales explicadas con honestidad. Y sobre todo, encontrarás una voz que quiere recordarte algo importante. Sigues siendo valiosa incluso después de todo lo que te pasó. A veces la vida rompe a una mujer no para destruirla, sino para mostrarle la fuerza que aún no conoce dentro de sí misma. Sanar no ocurre de un día para otro. Habrá días difíciles. Días donde sentirás que retrocedes. Días donde el pasado volverá a doler. Pero también habrá un momento en que volverás a respirar tranquila. Volverás a sonreír sin fingir. Volverás a sentir paz. Y descubrirás que dentro de ti siempre existió una mujer más fuerte de lo que imaginabas. No importa cuánto hayas sufrido. No importa cuántas veces hayas caído. No importa quién se fue, quién te falló o quién no supo valorarte. Todavía estás aquí. Y eso ya demuestra tu fuerza. Este libro es un abrazo para tus días difíciles. Una conversación para tus noches silenciosas. Un recordatorio para esos momentos en que olvides quién eres. Quiero que mientras leas estas páginas recuerdes algo. No naciste para vivir rota. No naciste para conformarte con migajas de amor. No naciste para apagar tu luz por miedo a incomodar a otros. Naciste para levantarte. Para sanar. Para volver a creer en ti. Para descubrir el inmenso poder que existe dentro de tu corazón. Y aunque hoy te sientas cansada. Aunque el dolor todavía viva en algunas partes de ti. Aunque tengas miedo de empezar otra vez. Nunca olvides lo fuerte que eres. Capítulo 1. La niña que aprendió a callar. Desde pequeña, Sofía aprendió algo que jamás debió aprender, que llorar molestaba a los demás. Cada vez que intentaba expresar lo que sentía, alguien encontraba la manera de minimizarlo. No exageres. No es para tanto. Las niñas fuertes no lloran. Y poco a poco comenzó a guardar silencio. Aprendió a tragarse las lágrimas. Aprendió a sonreír aunque se sintiera rota. Aprendió a fingir que todo estaba bien. Con los años, ese silencio se convirtió en parte de ella. Nadie imaginaba todo lo que ocurría dentro de su mente. Porque por fuera parecía tranquila. Responsable. Amable. Fuerte. Pero por dentro existía una niña llena de miedo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a decepcionar. Miedo a que dejaran de quererla.
Y así comenzó una de las heridas más silenciosas que puede cargar una mujer, vivir creyendo que sus emociones incomodan. Muchas mujeres crecieron así, aprendiendo a cuidar a todos menos a ellas mismas. Aprendiendo a callar para evitar conflictos. Aprendiendo a soportar cosas que las destruían emocionalmente. Porque cuando una niña crece sintiendo que no puede expresar lo que siente, se convierte en una mujer que termina acumulando dolor. Sofía llegó a la adolescencia con una necesidad enorme de ser aceptada. Quería agradar. Quería sentirse importante. Quería que alguien la eligiera. Y sin darse cuenta comenzó a construir su valor dependiendo de la opinión de otros. Si alguien la felicitaba, se sentía feliz. Si alguien la ignoraba, sentía que no valía nada. Vivía emocionalmente dependiendo de la aprobación de los demás. Una noche, mientras miraba el techo de su habitación, se hizo una pregunta que jamás olvidaría. ¿Quién soy realmente cuando nadie me está mirando? Y no supo responder. Porque había pasado tantos años intentando ser lo que otros querían, que olvidó conocerse. Ese es uno de los dolores más profundos de muchas mujeres, perderse intentando ser amadas. A veces la necesidad de amor nace del abandono emocional. Del rechazo. De la falta de cariño. De crecer sintiendo que uno nunca era suficiente. Y aunque nadie lo note, esas heridas acompañan a una persona durante años. Se esconden detrás de relaciones tóxicas. Detrás de inseguridades. Detrás del miedo a quedarse sola. Sofía comenzó a entender que no estaba rota. Simplemente había vivido demasiado tiempo ignorando sus emociones. Y sanar empezaba por reconocer algo importante. Su dolor también merecía ser escuchado. Aquella noche lloró en silencio. Pero por primera vez no sintió vergüenza. Porque entendió que llorar no la hacía débil. La hacía humana. Y quizás ese fue el primer paso para comenzar a sanar. Capítulo 2. El miedo de no sentirse suficiente. El miedo de no sentirse suficiente puede destruir lentamente la vida de una mujer. No llega de golpe. No aparece de un día para otro. Se construye poco a poco. Con comparaciones. Con críticas. Con rechazos. Con heridas que nadie ve. Sofía siempre sentía que tenía que esforzarse más que los demás. Más bonita. Más inteligente. Más amable. Más perfecta. Vivía agotada emocionalmente intentando demostrar que merecía ser querida. Y lo peor era que ni siquiera sabía de dónde venía esa necesidad. Hasta que un día entendió algo. Desde pequeña había crecido sintiendo que debía ganarse el amor. Como si existir no fuera suficiente. Muchas mujeres viven así. Creyendo que deben sacrificarse para ser valoradas. Creyendo que deben soportarlo todo para que alguien no las abandone. Creyendo que el amor se consigue dejando de ser una misma. Pero el verdadero amor jamás debería exigir que una mujer se destruya para recibir cariño. Sofía empezó a compararse constantemente con otras mujeres. Las veía más seguras. Más felices. Más deseadas. Y mientras más se comparaba, menos valor encontraba en sí misma. Las redes sociales empeoraban todo. Fotos perfectas. Cuerpos perfectos. Relaciones aparentemente perfectas. Y ella comenzó a sentirse invisible. Una tarde se miró al espejo durante varios minutos. No veía belleza. No veía fuerza. No veía valor. Solo veía defectos. Y entonces comprendió algo doloroso. Se estaba hablando a sí misma de una manera cruel. Había aprendido a convertirse en su peor enemiga. Se criticaba. Se humillaba. Se comparaba. Y poco a poco su autoestima comenzó a romperse. La inseguridad no solo afecta la apariencia.
También afecta las relaciones. Porque cuando una mujer siente que no vale suficiente, acepta amores que no merece. Tolera desprecios. Perdona lo imperdonable. Ruega cariño. Todo por miedo a quedarse sola. Sofía había llegado a un punto donde ya no sabía cómo sentirse suficiente. Hasta que una frase cambió algo dentro de ella. No tienes que demostrar tu valor para merecer amor. Aquellas palabras la hicieron llorar. Porque por primera vez alguien le daba permiso de dejar de luchar por aprobación. Y entendió algo importante. El problema nunca fue que ella valiera poco. El problema fue haber creído durante años que debía ganarse el derecho de ser amada. Esa noche escribió en un cuaderno. Voy a aprender a verme con los ojos con los que siempre vi a los demás. Y aunque todavía no sabía cómo sanar, algo dentro de ella comenzó a despertar. Capítulo 3. Mi primera herida emocional. El primer dolor nunca se olvida. Puede pasar el tiempo. Pueden llegar otras personas. Puede cambiar la vida. Pero hay heridas que dejan marcas invisibles. Sofía tenía 16 años cuando se enamoró por primera vez. Y como muchas primeras veces, confundió intensidad con amor verdadero. Él la hacía sentir especial. La buscaba todos los días. Le escribía mensajes hasta la madrugada. Y poco a poco ella comenzó a entregarle partes de sí misma. Sus sueños. Sus emociones. Su confianza. Por primera vez sentía que alguien realmente la veía. Y eso la hizo depender emocionalmente de aquella relación. Porque cuando alguien llega a llenar vacíos emocionales, una persona puede terminar creyendo que no puede vivir sin ese amor. Sofía comenzó a dejar de lado a sus amigas. Descuidó sus metas. Vivía pendiente del teléfono. Su felicidad dependía completamente de la atención de él. Hasta que un día todo cambió. Los mensajes comenzaron a tardar. Las llamadas desaparecieron. La indiferencia apareció. Y ella sintió miedo. Ese miedo profundo que nace cuando alguien siente que está a punto de perder el amor. Intentó recuperarlo. Intentó agradarle más. Intentó entender que estaba haciendo mal. Pero nunca entendió que el problema no era ella. Una tarde él terminó la relación con una frialdad que le rompió el corazón. Y Sofía lloró como nunca antes. No solo lloraba por perder a alguien. Lloraba porque sentía que no había sido suficiente. Aquella fue su primera gran herida emocional. Desde entonces comenzó a tener miedo de ser abandonada. Y aunque intentaba verse fuerte, algo dentro de ella cambió. Comenzó a desconfiar. Comenzó a sobrepensar. Comenzó a vivir con ansiedad emocional. Porque un corazón roto no solo duele. También transforma. Durante semanas sintió que no podía respirar tranquila. Todo le recordaba a él. Las canciones. Los lugares. Los mensajes guardados. Y así descubrió algo doloroso. A veces las personas dejan heridas más profundas que cualquier golpe. Pero también descubrió algo importante. El dolor no dura para siempre. Aunque al principio parezca imposible. Aunque uno sienta que jamás volverá a sonreír. La vida sigue. Y con el tiempo, las heridas dejan de sangrar. Sofía todavía no lo sabía, pero aquella ruptura sería el inicio de un largo camino hacia el amor propio. Porque a veces perder a alguien es exactamente lo que una persona necesita para volver a encontrarse. Capítulo 4. Cuando confundí amor con necesidad. Sofía creía que amar era entregarlo todo. Creía que el amor significaba aguantar. Perdonar siempre. Estar disponible incluso cuando la estaban destruyendo emocionalmente. Nunca aprendió la diferencia entre amar y depender. Y esa confusión le costó años de sufrimiento. Cada vez que alguien se alejaba,
sentía desesperación. No sabía estar sola. El silencio la asustaba. La ausencia le provocaba ansiedad. Necesitaba sentirse querida constantemente. Porque había construido su felicidad alrededor de la atención de otras personas. Una noche entendió algo que le dolió profundamente. No estaba amando. Estaba intentando llenar vacíos emocionales. Y cuando una persona busca que alguien más cure sus heridas internas, termina perdiéndose. Eso fue exactamente lo que le ocurrió. Permitió faltas de respeto. Aceptó migajas emocionales. Justificó comportamientos que le rompían el alma. Todo por miedo a quedarse sola. Muchas mujeres viven relaciones así. Relaciones donde aman más de lo que reciben. Relaciones donde terminan agotadas emocionalmente. Relaciones donde confunden dependencia con amor verdadero. Pero el amor sano jamás debería hacer que una persona se sienta insuficiente. El amor no debería destruir la paz. Sofía tardó mucho tiempo en comprenderlo. Y cuando finalmente lo hizo, lloró. Lloró por todas las veces que se abandonó a sí misma intentando que alguien más no se fuera. Aquella noche tomó una decisión. Aprendería a quedarse consigo misma. Porque nadie puede construir una relación sana si primero no aprende a sentirse completa estando sola. Capítulo 5. El enamoramiento que me hizo perderme. El enamoramiento puede sentirse mágico. Las conversaciones parecen eternas. Las emociones se vuelven intensas. Todo parece perfecto. Y a veces, sin darse cuenta, una mujer comienza a desaparecer dentro de esa ilusión. Eso le ocurrió a Sofía. Cuando conoció a Daniel sintió una conexión inmediata. Él era atento. Divertido. Seguro de sí mismo. Y ella quedó fascinada. Comenzó a pasar cada vez más tiempo con él. Poco a poco dejó de hacer cosas que antes amaba. Ya no escribía. Ya no salía con amigas. Ya no dedicaba tiempo a sí misma. Toda su vida empezó a girar alrededor de aquella relación. Y aunque al principio parecía amor, en realidad estaba perdiendo su identidad. Porque cuando alguien deja de vivir para sí mismo y comienza a vivir únicamente para otra persona, tarde o temprano aparece el vacío. Sofía empezó a cambiar para agradarle. Cambió su forma de vestir. Cambió su manera de hablar. Cambió incluso partes de su personalidad. Quería sentirse suficiente para él. Pero mientras más intentaba convertirse en la mujer perfecta, más lejos estaba de sí misma. Hasta que un día se dio cuenta de algo triste. Ya no reconocía a la mujer que veía en el espejo. Y entendió algo importante. El amor jamás debería exigir que una persona deje de ser quien es. Porque quien realmente ama, no intenta apagar la esencia del otro. Aquella relación le enseñó una lección dolorosa pero necesaria. Nunca debes perderte intentando que alguien más se quede. Porque la persona más importante que jamás deberías abandonar eres tú misma. Capítulo 6. Mi primera vez, emociones, miedo y realidad. Sofía había imaginado muchas veces cómo sería su primera vez. Pensaba en películas románticas. En momentos perfectos. En palabras hermosas. Creía que después de aquello algo cambiaría mágicamente dentro de ella. Pero la realidad emocional fue mucho más compleja. Aquella noche sentía nervios. Miedo. Inseguridad. Quería sentirse amada. Quería sentirse especial. Y aunque una parte de ella dudaba, otra parte tenía miedo de perder a Daniel si seguía esperando. Muchas mujeres viven esa presión silenciosa. La presión de creer que deben hacer cosas para ser suficientes. Cuando todo terminó, Sofía no supo exactamente qué sentir. No fue como lo había imaginado. Se sintió confundida. Vulnerable. Extraña.
Y aunque Daniel actuó con normalidad, ella sintió un vacío difícil de explicar. Porque nadie le enseñó que la intimidad también mueve emociones profundas. Nadie le explicó que después de entregar el cuerpo, muchas veces también se entrega el corazón. Durante días sobrepensó todo. Se preguntaba si había hecho lo correcto. Si ahora él la quería más. Si realmente había significado algo importante. Y entonces comprendió algo doloroso. Había buscado validación emocional en algo que debían hacer desde la seguridad y el amor propio. No se arrepentía. Pero entendió que había tomado decisiones desde el miedo a no ser suficiente. Aquella experiencia le enseñó algo importante. Ninguna mujer debería sentir presión para demostrar amor entregando partes de sí misma antes de sentirse preparada. Porque el verdadero amor jamás obliga. Jamás presiona. Jamás hace sentir culpa. Con el tiempo Sofía dejó de juzgarse. Comprendió que crecer también significa equivocarse. Y entendió que una experiencia no define el valor de una mujer. Su dignidad seguía intacta. Su esencia seguía viva. Y aunque aquella noche dejó preguntas dentro de ella, también marcó el inicio de una nueva conciencia emocional. Por primera vez comenzó a preguntarse qué quería realmente para su vida. Y esa pregunta cambiaría todo. Capítulo 7. Las promesas que nunca cumplieron. Las promesas rotas dejan heridas invisibles. Sobre todo cuando vienen de personas a las que uno amó profundamente. Daniel prometía quedarse. Prometía cambiar. Prometía amar a Sofía incluso en sus peores días. Pero las palabras son fáciles. Lo difícil es demostrar amor con acciones. Con el tiempo él comenzó a desaparecer emocionalmente. A veces estaba distante. A veces frío. A veces indiferente. Y Sofía comenzó a vivir esperando pequeños momentos de cariño. Un mensaje. Una llamada. Una muestra mínima de atención. Eso fue agotándola emocionalmente. Porque cuando una mujer vive mendigando afecto, termina perdiendo su paz. Muchas noches lloraba en silencio. Pero al día siguiente volvía a perdonarlo. Porque quería creer en sus promesas. Hasta que un día comprendió algo devastador. Estaba enamorada de la versión de él que existía solo en su esperanza. No en la realidad. La realidad era diferente. Él ya no la cuidaba. Ya no la escuchaba. Ya no hacía esfuerzos. Y aún así ella seguía esperando cambiarlo. Ese es uno de los errores más dolorosos del amor. Creer que con suficiente paciencia una persona se convertirá en quien prometió ser. Pero nadie cambia porque otro lo ruegue. Aquella verdad le rompió el corazón. Porque aceptar la realidad duele más que vivir dentro de una ilusión. Sofía entendió entonces que las promesas vacías también son una forma de lastimar. Porque generan esperanza. Y después destruyen emocionalmente. Aquella noche escribió algo importante en su diario. No puedo seguir construyendo mi felicidad sobre palabras que nunca se convierten en hechos. Y por primera vez comenzó a considerar la posibilidad de dejar ir. Aunque todavía le doliera. Capítulo 8. El día que lloré en silencio. Hay dolores que nadie nota. Dolores que una persona aprende a esconder detrás de una sonrisa. Sofía se volvió experta en aparentar estar bien. Salía. Conversaba. Sonreía. Pero por dentro estaba agotada. Cada noche sentía una tristeza que no sabía explicar. Era una mezcla de vacío, ansiedad y cansancio emocional. Se sentía sola incluso rodeada de personas. Y lo peor era que nadie parecía darse cuenta. Una madrugada no pudo más. Se encerró en el baño para no despertar a nadie. Y comenzó a llorar en silencio. Lloró por el amor que no recibió. Por las heridas que había guardado durante años.
por todas las veces que fingió ser fuerte. Aquella noche comprendió cuánto dolor llevaba acumulado. Porque cuando una mujer pasa demasiado tiempo ignorando sus emociones, el cuerpo y el alma terminan explotando. Sofía estaba cansada. Cansada de aparentar. Cansada de sentirse insuficiente. Cansada de vivir buscando amor afuera mientras se abandonaba por dentro. Y en medio de aquel llanto apareció una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que realmente pensé en mí? No supo responder. Había pasado años cuidando emociones ajenas. Pero nunca las suyas. Aquella noche fue dolorosa. Pero también necesaria. Porque a veces tocar fondo obliga a una persona a mirarse con honestidad. Y aunque todavía no sabía cómo sanar, entendió algo importante. Ya no podía seguir ignorándose. Necesitaba empezar a escucharse. Necesitaba empezar a cuidarse. Necesitaba salvarse a sí misma. Capítulo 9. Amar demasiado también duele. Sofía creía que amar significaba entregarlo todo. Pensaba que mientras más diera, más la amarían. Por eso siempre terminaba agotada emocionalmente. Daba tiempo. Daba paciencia. Daba perdón. Daba oportunidades infinitas. Pero muy pocas veces recibía lo mismo. Con el tiempo comenzó a sentirse vacía. Porque cuando una persona ama olvidándose de sí misma, tarde o temprano se rompe. Muchas mujeres fueron enseñadas a sacrificarse. A poner primero a los demás. A soportar. A callar. Y terminan creyendo que sufrir es una prueba de amor. Pero el amor sano no destruye la tranquilidad. No debería hacer que alguien viva llorando. Sofía había normalizado el dolor emocional. Pensaba que todas las relaciones eran difíciles. Que todas las mujeres sufrían igual. Hasta que un día entendió algo poderoso. El amor no debería sentirse como una batalla constante. Aquella frase abrió sus ojos. Comenzó a observar cuánto se estaba abandonando. Dejó de dormir bien. Vivía ansiosa. Sobrepensaba todo. Y aún así seguía intentando salvar una relación que la estaba destruyendo. Porque el miedo a quedarse sola era más fuerte que su amor propio. Pero llegó un momento en que el cansancio emocional fue demasiado grande. Y por primera vez se preguntó: ¿quién está cuidando de mí? La respuesta fue dolorosa. Nadie. Ni siquiera ella misma. Aquella noche comprendió que había amado tanto a otros, que se olvidó completamente de amarse a sí misma. Y entendió que sanar significaba empezar a darse el amor que llevaba años buscando afuera. Capítulo 10. El vacío de sentirse sola. Incluso acompañada. La peor soledad no siempre ocurre cuando una persona está físicamente sola. A veces ocurre dentro de una relación. Sofía podía pasar horas junto a Daniel y aún así sentirse invisible. Él estaba presente físicamente. Pero emocionalmente parecía muy lejos. Ya no la escuchaba igual. Ya no le prestaba atención. Ya no notaba sus tristezas. Y aunque seguían juntos, ella comenzó a sentirse sola. Esa clase de soledad duele profundamente. Porque una parte de ti sigue esperando volver a sentir la conexión que existía antes. Pero poco a poco entiendes que algo cambió. Sofía comenzó a guardar silencio sobre muchas cosas. Ya no hablaba de sus inseguridades. Ya no contaba lo que sentía. Porque sentía que no importaba. Y así comenzó a apagarse lentamente. Muchas mujeres viven relaciones donde dejan de sentirse vistas. Relaciones donde se convierten en una costumbre. Y el problema no es solo la falta de amor. Es la falta de conexión emocional. Porque todos necesitamos sentirnos escuchados. Sentirnos importantes. Sentirnos valorados. Una tarde Sofía observó a otras parejas riendo en una cafetería.
Y sintió tristeza. No porque quisiera una relación perfecta. Solo quería sentirse querida de verdad. Aquella tarde entendió algo muy importante. La compañía sin amor también puede sentirse vacía. Y quedarse en un lugar donde una persona se siente sola termina destruyendo lentamente la autoestima. Por primera vez comenzó a preguntarse si merecía algo mejor. Y aunque todavía tenía miedo de dejar ir, una parte de ella comenzaba a despertar. La parte que ya estaba cansada de conformarse con migajas emocionales. Capítulo 11. La noche en que toqué fondo. Hay momentos en la vida donde una persona siente que ya no puede más. Momentos donde el cansancio emocional pesa demasiado. Sofía llegó a ese punto una madrugada lluviosa. Estaba sola en su habitación. Con el teléfono apagado. Con el corazón roto. Y por primera vez sintió un vacío tan profundo que le costaba respirar. Ya no sabía quién era. Había pasado tanto tiempo intentando salvar relaciones, intentando agradar, intentando sentirse suficiente, que terminó completamente agotada. Se miró al espejo y apenas se reconoció. Sus ojos reflejaban tristeza. Su sonrisa había desaparecido. Y entonces ocurrió algo. Se derrumbó. Lloró como nunca antes. Lloró por todo lo que había guardado durante años. Por las veces que se sintió rechazada. Por las decepciones. Por las promesas rotas. Por todas las veces que se abandonó intentando ser amada. Aquella noche tocó fondo. Pero también entendió algo importante. No podía seguir viviendo así. Porque cuando una persona llega al límite emocional, algo dentro de ella comienza a despertar. Sofía comprendió que había pasado demasiado tiempo sobreviviendo. Pero ya no quería sobrevivir. Quería sanar. Y aunque todavía tenía miedo, aquella noche tomó una decisión silenciosa. Iba a empezar a elegirse a sí misma. No sabía cómo. No sabía cuánto tiempo tomaría. Pero por primera vez deseó sinceramente cambiar su vida. Y a veces, todo comienza exactamente ahí. En el momento más oscuro. Porque muchas veces tocar fondo no es el final. Es el inicio de una nueva versión de ti. Capítulo 12. Nadie vino a salvarme. Durante mucho tiempo Sofía esperó que alguien llegara a rescatarla. Esperó que una relación la hiciera feliz. Esperó que alguien llenara sus vacíos. Esperó que el amor arreglara todo lo que dolía dentro de ella. Pero los años pasaban. Y seguía sintiéndose rota. Una tarde caminaba sola por la ciudad mientras observaba a las personas apresuradas alrededor. Y entonces entendió algo que cambió su vida. Nadie iba a venir a salvarla. Aquella verdad dolió. Porque durante años había puesto su felicidad en manos ajenas. Pero también fue liberadora. Porque comprendió que su vida no podía depender eternamente de alguien más. Muchas personas pasan años esperando ser rescatadas. Esperando que alguien las ame lo suficiente para curar todas sus heridas. Pero sanar es un trabajo interno. Nadie puede hacer ese proceso por nosotros. Aquella noche Sofía comenzó pequeñas cosas. Volvió a escribir. Salió a caminar sola. Escuchó música tranquila. Por primera vez en mucho tiempo intentó conectar consigo misma. Y aunque parecía algo pequeño, en realidad era enorme. Porque estaba aprendiendo a acompañarse. Poco a poco comenzó a entender que estar sola no era lo mismo que estar vacía. Y esa diferencia cambió muchas cosas dentro de ella. Descubrió que podía cuidarse. Que podía escucharse. Que podía reconstruirse. Sin esperar que alguien más lo hiciera. Aquello no eliminó el dolor de inmediato. Pero le devolvió algo muy importante. Poder sobre su propia vida. Capítulo 13. Las heridas invisibles del rechazo.
El rechazo deja marcas profundas. Aunque nadie las vea. Sofía recordaba perfectamente las veces que se sintió reemplazada. Ignorada. No elegida. Y aunque intentaba aparentar fortaleza, cada experiencia iba destruyendo lentamente su autoestima. El rechazo no solo duele en el amor. También duele en la familia. En las amistades. En la infancia. Porque cuando una persona crece sintiéndose insuficiente, termina creyendo que hay algo malo en ella. Sofía llevaba años cargando esa sensación. Siempre tenía miedo de no ser importante para nadie. Por eso se esforzaba demasiado. Demasiado amable. Demasiado disponible. Demasiado entregada. Intentaba convertirse en alguien imposible de abandonar. Pero mientras más intentaba agradar, más se olvidaba de sí misma. Un día leyó una frase que la hizo detenerse. El rechazo de otros no define tu valor. Aquellas palabras parecían simples. Pero tocaron algo profundo dentro de ella. Porque toda su vida había confundido rechazo con falta de valor. Y comprendió algo importante. Que alguien no sepa amarte correctamente no significa que no seas digna de amor. Aquella idea comenzó lentamente a sanar partes de ella. Todavía dolía. Todavía tenía inseguridades. Pero por primera vez empezó a cuestionar todas las mentiras que había creído sobre sí misma. Y eso fue el inicio de un cambio enorme. Capítulo 14. Cuando el amor se convierte en dolor. El amor debería dar paz. No miedo. No ansiedad constante. No tristeza diaria. Pero Sofía llevaba tanto tiempo normalizando el sufrimiento que confundió el dolor con amor verdadero. Daniel se había vuelto impredecible. Un día era cariñoso. Otro día frío. Y ella vivía emocionalmente atrapada intentando recuperar los momentos buenos. Ese tipo de relaciones son peligrosas. Porque generan dependencia emocional. La persona se acostumbra a pequeñas dosis de cariño mezcladas con indiferencia. Y termina soportando cosas que jamás debería permitir. Sofía comenzó a perder su tranquilidad. Sobrepensaba todo. Revisaba el teléfono constantemente. Vivía con ansiedad. Y aún así seguía llamándolo amor. Hasta que una noche tuvo una conversación consigo misma. ¿Por qué sigo quedándome donde me están rompiendo? Aquella pregunta la dejó en silencio. Porque en el fondo sabía la respuesta. Tenía miedo. Miedo de empezar sola. Miedo de no volver a enamorarse. Miedo de sentirse vacía. Pero también comenzó a entender algo poderoso. El amor nunca debería destruir la salud emocional de una persona. Y aunque aceptarlo dolía, sabía que algo tenía que cambiar. Porque seguir ahí la estaba apagando lentamente. Capítulo 15. El miedo a quedarme sola. El miedo a la soledad. Puede hacer que una persona permanezca en lugares que la destruyen. Sofía no soportaba imaginarse sola. Por eso perdonaba demasiado. Por eso se aferraba. Por eso seguía intentando salvar relaciones rotas. Prefería sufrir acompañada que enfrentar el vacío de estar sola. Muchas personas viven así. Confunden compañía con felicidad. Pero la compañía equivocada también puede destruir emocionalmente. Una tarde Daniel volvió a decepcionarla. Y mientras lloraba, Sofía comprendió algo triste. Llevaba mucho tiempo sintiéndose sola incluso dentro de la relación. Entonces, ¿qué era exactamente lo que estaba intentando conservar? Aquella pregunta cambió muchas cosas. Porque comenzó a entender que su verdadero miedo no era la soledad. Era enfrentarse a sí misma. Durante años evitó quedarse sola porque no sabía cómo lidiar con sus emociones. El silencio le daba miedo. Pero poco a poco comenzó a descubrir algo inesperado. La soledad también puede enseñar.
Puede ayudarte a conocerte. Puede ayudarte a sanar. Puede ayudarte a reconstruirte. Y aunque todavía le dolía dejar ir ciertas cosas, empezó a comprender que quedarse sola no significaba fracasar. A veces significa empezar de nuevo. Capítulo 16. La ansiedad de querer ser perfecta. Sofía estaba cansada de intentar ser perfecta. Perfecta para su familia. Perfecta para sus relaciones. Perfecta para una sociedad que siempre parecía exigir más. Vivía bajo presión constante. Si se equivocaba, se castigaba. Si fallaba, sentía culpa. Y aunque por fuera parecía fuerte, por dentro vivía agotada emocionalmente. La ansiedad comenzó a convertirse en parte de su rutina. Sobrepensaba todo. Pensaba demasiado antes de hablar. Tenía miedo de decepcionar. Temía no ser suficiente. Y poco a poco dejó de disfrutar la vida. Porque cuando alguien vive obsesionado con cumplir expectativas imposibles, termina olvidando quién realmente es. Una noche, mientras revisaba fotografías antiguas, encontró una imagen de ella cuando era niña. Sonreía sin miedo. Sin inseguridades. Y se preguntó: ¿en qué momento dejé de sentirme suficiente? Aquella pregunta la golpeó profundamente. Porque entendió que había pasado años intentando convertirse en alguien perfecta para ser aceptada. Pero la perfección no existe. Y perseguirla solo destruye lentamente la paz interior. Sofía comenzó a darse permiso para ser humana. Para equivocarse. Para descansar. Para no tener todo resuelto. Y aunque todavía luchaba contra la ansiedad, empezó a tratarse con un poco más de compasión. Porque sanar también significa dejar de exigirse tanto. Capítulo 17. Aprender a decir ya no más. Decir ya no más puede cambiar una vida. Pero también da miedo. Porque implica poner límites. Implica decepcionar personas. Implica dejar de soportar cosas que durante años parecieron normales. Sofía nunca supo poner límites. Siempre decía sí. Sí aunque estuviera cansada. Sí aunque algo le doliera. Sí aunque por dentro quisiera gritar. Tenía miedo de que dejaran de quererlas y comenzaba a priorizarse. Hasta que un día entendió algo importante. Las personas que solo te quieren cuando te sacrificas no te aman de verdad. Aquella verdad fue dolorosa. Pero también liberadora. Comenzó poco a poco. Aprendió a decir: no me gusta eso. Necesito espacio. No voy a permitir que me hablen así. Al principio sintió culpa. Porque poner límites después de años complaciendo a todos se siente extraño. Pero con el tiempo descubrió algo poderoso. Los límites no alejan a las personas correctas. Alejan a quienes se beneficiaban de tu falta de amor propio. Y aunque todavía tenía miedo, Sofía comenzó a sentirse más fuerte. Porque por primera vez estaba dejando de abandonarse a sí misma. Capítulo 18. El día que dejé de rogar amor. Sofía todavía recuerda el momento exacto. La conversación. El silencio. La sensación de cansancio emocional. Aquella noche comprendió que estaba rogando cariño. Rogando atención. Rogando interés. Y algo dentro de ella se rompió. Porque el amor jamás debería sentirse como una humillación. Durante mucho tiempo creyó que si amaba más, si daba más, si esperaba más, algún día todo cambiaría. Pero no ocurrió. Y entonces entendió algo difícil. No importa cuánto amor entregues. No puedes obligar a alguien a valorarte. Aquella verdad dolió profundamente. Pero también la despertó. Por primera vez decidió dejar de perseguir amor. Dejó de insistir. Dejó de justificar. Dejó de mendigar atención. Y aunque al principio el vacío fue enorme,
Poco a poco comenzó a recuperar algo que había perdido hacía mucho tiempo. Su dignidad. Aquella noche lloró. Pero no eran las mismas lágrimas de antes. Ahora lloraba porque estaba dejando ir una versión de sí misma que llevaba años sufriendo. Y aunque todavía no lo sabía, aquel sería uno de los momentos más importantes de su vida. Porque cuando una mujer deja de rogar amor, comienza a recordar su verdadero valor. Capítulo 19. Mi corazón roto no era el final. Después de terminar la relación, Sofía sintió que el mundo se detenía. Todo le recordaba a Daniel. Las canciones. Las calles. Los mensajes guardados. Y aunque intentaba distraerse, el dolor seguía ahí. Muchas noches pensó que jamás volvería a sentirse feliz. Porque cuando el corazón está roto, el futuro parece vacío. Pero el tiempo comenzó lentamente a hacer su trabajo. No de manera mágica. No de un día para otro. Fue lento. Doloroso. Hubo recaídas. Hubo noches difíciles. Pero también comenzaron a aparecer pequeños momentos de calma. Una tarde salió sola a caminar y se sorprendió sonriendo. Una sonrisa pequeña. Pero real. Y entendió algo importante. El dolor no es eterno. Aunque al principio parezca imposible. El corazón aprende a reconstruirse. Sofía comenzó a redescubrir cosas que había olvidado. Sus sueños. Sus hobbies. Su tranquilidad. Poco a poco volvió a sentirse viva. Y comprendió algo hermoso. A veces un corazón roto no es el final. Es el comienzo de una nueva vida. Capítulo 20. Volver a mirarme con amor. Durante años Sofía se miró con dureza. Solo veía errores. Defectos. Heridas. Nunca aprendió a tratarse con amor. Pero después de todo el dolor comenzó lentamente a cambiar. Una mañana se miró al espejo. Y por primera vez no sintió rechazo. Vio cansancio. Vio heridas. Pero también vio fuerza. Porque sobrevivir a tanto dolor requiere valentía. Aquella mañana entendió que había sido demasiado cruel consigo misma. Se culpó por cosas que no merecía. Se exigió demasiado. Se comparó constantemente. Y decidió hacer algo diferente. Comenzó a hablarse con más cariño. Agradecía pequeñas cosas. Celebraba avances simples. Aprendió a descansar sin sentirse culpable. Poco a poco empezó a reconstruir la relación más importante de su vida. La relación consigo misma. Y entendió algo poderoso. El amor propio no nace de sentirse perfecta. Nace de aprender a abrazarse incluso en los días difíciles. Capítulo 21. La mujer que nació después del dolor. El dolor cambió a Sofía. Pero no la destruyó. La transformó. Ya no era la misma mujer insegura que aceptaba migajas emocionales. Había aprendido demasiado. Aprendió a reconocer señales. Aprendió a escuchar sus emociones. Aprendió a priorizar su paz. Y aunque todavía tenía heridas, algo dentro de ella era diferente. Más fuerte. Más consciente. El sufrimiento le enseñó cosas que nunca habría aprendido de otra manera. Le enseñó a valorarse. Le enseñó a no conformarse. Le enseñó a dejar ir. Y comprendió algo muy importante. Las versiones más fuertes de nosotros muchas veces nacen después del dolor. Aquella nueva Sofía ya no tenía miedo de quedarse sola. Porque había descubierto su propia compañía. Y eso cambió completamente su vida. Capítulo 22. Aprender a estar sola sin sentirse vacía. Al principio la soledad le daba miedo. El silencio la incomodaba. Sentía que necesitaba a alguien para sentirse completa.
pero poco a poco comenzó a descubrir algo inesperado. La soledad también puede sanar. Sofía empezó a disfrutar pequeñas cosas. Leer tranquila. Tomar café sola. Escuchar música sin ansiedad. Y mientras más conectaba consigo misma, menos necesidad sentía de llenar vacíos con relaciones. Comprendió que estar sola no significa estar incompleta. Significa aprender a acompañarse. Aquello le devolvió paz. Por primera vez en mucho tiempo dejó de tener miedo de sí misma. Y descubrió algo hermoso. La tranquilidad interior vale más que cualquier relación que destruya tu paz. Capítulo 23. El amor propio no es egoísmo. Muchas veces Sofía sintió culpa por priorizarse. Le enseñaron que pensar en ella misma era egoísta. Por eso durante años puso a todos primero. Hasta que terminó emocionalmente agotada. Un día comprendió algo fundamental. Cuidarse no es egoísmo. Es necesidad emocional. Comenzó a descansar más. A decir no, a respetar sus límites. Y aunque algunas personas se molestaron con sus cambios, ella entendió que ya no podía seguir abandonándose para complacer a otros. Porque una mujer que se ama deja de aceptar lo que antes toleraba. Y esa transformación cambia toda la vida. Capítulo 24. La belleza de sanar despacio. Sofía quería sanar rápido. Quería dejar de sufrir de inmediato. Pero sanar no funciona así. Hay recaídas. Hay días difíciles. Hay momentos donde el pasado vuelve a doler. Y eso no significa fracaso. Significa que el corazón todavía está aprendiendo. Con el tiempo entendió que sanar también requiere paciencia. No podía exigirse desaparecer años de dolor en unas semanas. Entonces comenzó a tratarse con más ternura. Celebraba pequeños avances. Dormir tranquila. Reír nuevamente. Sentirse en paz aunque fuera por unos minutos. Y descubrió algo hermoso. Sanar despacio también sigue siendo sanar. Capítulo 25. Volver a creer en el amor. Después de tanto dolor, Sofía pensó que jamás volvería a enamorarse. Tenía miedo. Miedo de sufrir otra vez. Miedo de volver a perderse. Pero con el tiempo comprendió algo importante. El problema nunca fue amar. El problema fue olvidarse de sí misma mientras amaba. Y cuando entendió eso, dejó de tener miedo. Porque ahora sabía algo que antes ignoraba. Nunca volvería a abandonarse por nadie. Aquello cambió completamente su manera de amar. Ahora buscaba paz. Respeto. Conexión emocional. Ya no perseguía migajas. Y por primera vez comprendió cómo se siente el amor sano. Capítulo 26. Nadie puede apagar tu luz. Durante años Sofía permitió que otras personas definieran su valor. Las críticas la destruían. El rechazo la hacía sentir insuficiente. Pero ya no. Ahora entendía que su valor no dependía de la opinión de nadie. Comenzó a sentirse más segura. Más libre. Y aunque todavía tenía inseguridades, algo había cambiado profundamente dentro de ella. Ya no necesitaba aprobación constante. Porque finalmente estaba aprendiendo a validarse a sí misma. Y esa fue una de las transformaciones más poderosas de su vida. Capítulo 27. La fuerza de una mujer. Emocionalmente libre. Una mujer emocionalmente libre no es alguien que nunca sufre. Es alguien que ya no permite que el miedo controle su vida. Sofía dejó de perseguir personas. Dejó de mendigar amor. Dejó de conformarse. Ahora entendía su valor. Y aunque todavía tenía días difíciles, ya no volvía a lugares que destruían su paz. Porque había aprendido algo esencial. La tranquilidad emocional vale más que cualquier relación tóxica. Capítulo 28.
La versión de mí que siempre estuvo esperando salir. Sofía comenzó a reconectarse con partes de sí misma que había olvidado. Volvió a soñar. Volvió a reír. Volvió a sentirse viva. Y descubrió algo hermoso. La mujer fuerte que tanto buscaba siempre había estado dentro de ella. Solo necesitaba sanar para volver a encontrarla. Capítulo 29. Nunca más volveré a abandonarme. Aquella promesa cambió su vida. Sofía entendió que podía perder muchas cosas. Pero jamás debía volver a perderse a sí misma. Ya no iba a tolerar relaciones que destruyeran su autoestima. Ya no iba a silenciar sus emociones. Ya no iba a conformarse con menos de lo que merecía. Porque finalmente comprendió algo. El amor más importante de su vida siempre debía comenzar por ella misma. Capítulo 30. Nunca olvides lo fuerte que eres. Sofía sobrevivió. Sobrevivió al rechazo. Al abandono. A las decepciones. A las noches de ansiedad. Y aunque hubo momentos donde creyó que no podía más, siguió adelante. Porque dentro de ella siempre existió fuerza. Incluso cuando no podía verla. Miró hacia atrás y entendió cuánto había cambiado. La mujer rota que lloraba en silencio ya no existía. Ahora había una mujer más consciente. Más fuerte. Más libre. Una mujer que aprendió a amarse. Y aunque todavía tenía cicatrices, ya no sentía vergüenza por ellas. Porque cada herida le recordó todo lo que había sobrevivido. Aquella noche se miró al espejo. Y por primera vez en muchos años sonrió con tranquilidad. No porque su vida fuera perfecta, sino porque finalmente había encontrado paz dentro de sí misma. Entonces respiró profundo y susurró algo que jamás volvería a olvidar. Nunca olvidaré lo fuerte que soy.